Señor, hemos estado ya cantando, Señor, y sintiendo muy palpable tu presencia. Señor, pero tú no eres un Dios de un momento, Señor. Tú eres un Dios eterno que hace una obra eterna en nuestro corazón. Por eso hoy te pedimos, Señor, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, te pedimos, Señor, que pongas un sello sobre nosotros por medio de tu palabra, Señor. Que no dejes, Señor, que tu palabra vuelve a ti vacía, como tú has prometido. Que tú nos hables y nos permitas, Señor, ser sensibles, humildes, Señor, y que podamos someter toda nuestra voluntad, toda nuestra soberbia, Señor, a tu palabra. Si acaso hay soberbia en nuestro corazón, seguro que sí, Señor, porque somos así, pero te pedimos que por tu gracia tú hagas esta obra en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles, hoy ha sido el día de las invitaciones, ¿verdad? Quiero invitarles a tener un encuentro con el Espíritu Santo, un encuentro con el Espíritu Santo, a que podamos entender en qué consiste tener un encuentro con el Espíritu Santo. Se dicen muchas cosas acerca de esto, de este tema. ¿Qué es tener un encuentro con el Espíritu Santo? Es caer al suelo. Podría ser. Es entrar en un éxtasis. ¿De qué trata tener un encuentro con el Espíritu Santo? Las formas, las maneras, no las vamos a discutir en esta hora. Lo que sí vamos a hablar es en lo profundo que es tener un encuentro con el Espíritu Santo. Así que de esa manera y con esa profundidad yo te invito a que tengamos un encuentro con el Espíritu Santo, no solo en este momento que estemos expuestos a la palabra de Dios, sino que cada día podamos tener este encuentro con el Espíritu del Señor. Amén. Así que te invito a que abras tu Biblia en Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Isaías 11, versículo 1 y 2. Y vamos a estar meditando en estos dos versículos y entendiendo en qué radica este encuentro, esta experiencia de estar con el Señor. Isaías 11, versículo 1 y 2. Intentaré que funcione. Ahí está. ¿Ha sido yo? Sí. Muy bien. Lo tenemos igualmente aquí enfrente, pero es buen hábito que lo busquemos en nuestras Biblias. Es buen hábito que tengamos esta pericia de usar el libro, la palabra. En ocasiones es más conveniente traerlo en el dispositivo, incluso por el tamaño de la letra. Los que ya están como yo necesitando un poquito de letra más grande, pero es bueno que tengamos siempre el hábito de tener un libro bien subrayado, bien con anotaciones y bien hecho a nuestra mano, ser diestros en usar esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a leer estos dos versículos de Isaías 11, 1 y 2. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Dios bendiga su palabra. Isaías es un profeta que vivió 700 años antes de Cristo. Y el profeta no solo nos anuncia el nacimiento del Mesías, sino que antes de su cumplimiento nos dice, lo ubica como un descendiente de Isaí. ¿Sabemos quién es Isaí? El padre del rey David, quien vivió 1000 años antes de Cristo. Entonces el profeta toma esta línea, este linaje, y dice que el Mesías vendrá por medio de la línea, de la raíz de Isaí. Brotará un renuevo, un vástago de la raíz de David.
Y dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. La palabra reposar significa que llega para quedarse. ¿Sabe? La intención del Señor no es que tú tengas una experiencia gloriosa de domingo en domingo, sino la intención del Señor es que Él llegue a tu vida y su Espíritu repose sobre ti. Eso es lo primero que debemos decir y aprender. El Señor quiere establecer como su habitación tu corazón. Es posible. Estamos dispuestos a recibir al Señor de esta manera. Quizá haya que hacer algunos ajustes, ¿verdad? Quizá haya que reconocer que hay cosas en nuestro corazón que no pueden cohabitar con el Espíritu de Dios. Y es ahí donde tenemos que tomar decisiones. ¿Hasta qué punto estoy deseando que el Señor habite en mi corazón? ¿Estoy dispuesto a tirar por la borda algún peso extra que no nos permite avanzar en esta travesía por la cual el Señor nos quiere llevar, que es la vida misma? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Es la presencia de Dios, ese tesoro del cual cantábamos, ese tesoro tan grande que merece la pena que todo lo demás no sea necesario, indispensable en nuestra vida. Pierda valor delante de su presencia. Esa es una pregunta que tienes que responder tú mismo en tu corazón. Pero en el Mesías, dice el profeta, en él reposaría el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová. Y entonces empieza a decir una serie de atributos, virtudes, características de este Espíritu del Señor. Y es muy interesante la manera en que lo menciona y cómo lo agrupa en pares. Vamos a analizar cada uno de estos atributos. Dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Son 6 características que, si contamos también el título de esta lista de atributos o virtudes, el Espíritu de Jehová, son 7 menciones acerca del Espíritu. Por eso algunos lo relacionan con los 7 espíritus que vemos allá en Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4 y 5. Se mencionan los 7 espíritus de Dios. Y algunos dicen, bueno, aquí tenemos a los 7 espíritus de Dios. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. Bueno, es una interpretación. Al final de cuentas, es un mismo espíritu. Sabemos que tenemos un solo Señor, un solo Dios y Padre, un solo espíritu. Es solamente una figura que usa el Apocalipsis. Yo tiendo a pensar que más bien la intención del profeta es enfatizar cada una de las áreas en las que el Espíritu Santo obra en tu corazón. Y yo te invito a que pongas mucha atención, porque estas no son palabras para engrosar la Biblia, que ya de por sí es un libro bastante grueso. No son palabras como si fuera paja, que no tiene ningún sentido. Cada palabra puesta en ese libro que tienes en tus manos tiene un valor eterno, y Dios se ha encargado de preservar cada palabra por siglos y siglos, porque tiene un propósito cada una de estas palabras. ¿Me explico? Así que es necesario que pongamos atención, aunque parece que dice lo mismo. Sabiduría e inteligencia no suena a la misma cosa. Consejo, me parece que está hablando de lo mismo. Simplemente está usando sinónimos para enfatizar la virtud del Espíritu Santo, pero no es así. Vamos a analizar un poco cada una de estas palabras, incluso echando mano del idioma original, que es el hebreo. No soy experto en hebreo, pero hay diccionarios buenos que te pueden ayudar a comprender un poco la raíz de cada una de estas palabras. ¿Qué es lo que está queriendo decir? El Espíritu que reposaría en Cristo, en el Mesías,
Es un espíritu de sabiduría que en el idioma original es como si fuese la palabra prudencia. Yo no sé si la palabra prudencia te dice algo a ti, pero la palabra prudencia quizá lo relacionamos con aquella persona que no toma riesgos innecesarios. Es una persona, un hombre prudente, una mujer prudente. No toma riesgos innecesarios. Pero la palabra prudencia en el idioma original, en hebreo, tiene más que ver con actuar en consecuencia con el bien. Es decir, el Mesías sería alguien cuya vida era un testimonio fiel de consecuencia, de integridad. No íbamos a encontrar en él, ni encontraremos ninguna falta en el Señor. Así es que la invitación a tener un encuentro con el Espíritu Santo es una invitación a convertirte en una persona sabia, prudente, que vivas en consecuencia con el bien, que tengas un testimonio de acuerdo a la verdad. Espíritu de inteligencia, dice, la palabra original es entendimiento. Es diferente ser una persona inteligente a ser una persona entendida. Una persona entendida es aquella que no solamente sabe, tiene la información en su cabeza, sino que es una persona que ha comprendido, ha conocido que esa información es como se debe de vivir. Para poner un ejemplo, yo tengo una carrera de administración de empresas, pero muchas veces me meto en problemas de deudas, malas decisiones financieras, lo reconozco delante de todos ustedes. Entonces, aunque tengo la formación y tengo los estudios y las aptitudes académicas, en ocasiones no soy muy entendido en administrar mis propios recursos. Lo mismo sucede con un psicólogo, que vemos que su corazón y su vida es un desastre. Y decimos, ¿cómo es posible si él mismo da consejos a otro, un consejero? Lo mismo sucede con el creyente, que vez tras vez es expuesto a la verdad de Dios y dice amén a ello. Sin embargo, no vive conforme a la palabra. Por eso una experiencia con el Espíritu Santo es una experiencia de convertirnos en hombres cristianos y mujeres cristianas entendidos, que hemos entendido, que conocemos la verdad. Esta semana escuché un ejemplo de esto que me llenó de mucho gozo. Era una conversación ficticia de un nuevo creyente con un creyente que ya tenía años en el Evangelio. Y entonces el nuevo creyente decía, ya soy cristiano y conozco a Cristo. Y el hombre más religioso que tenía más tiempo en el Evangelio le decía, ¿es verdad? ¿Conoces al Señor? Dime cuál fue su último mensaje que él pronunció. Dime cuáles son las bienaventuranzas que dio en el sermón del monte, de la montaña. Dime los nombres de los discípulos que él escogió. Y el nuevo creyente no hacía más que avergonzarse y decir, no sé ninguna de estas respuestas. Lo único que sé es que yo era un borracho y el Señor me ha transformado. Mi familia estaba destruida y ahora tenemos esperanza. Yo vivía una vida de ruina y ahora el Señor me ha transformado en un hombre de bien. Eso es lo único que sé. ¿Sabe? Eso significa conocer. El conocer algo te transforma. Ese es el espíritu de inteligencia. Cuando tú conoces algo, ese algo que conoces te transforma. Es muy fácil saber qué es aquello que estás conociendo. Cuando conversas con una persona, cuando yo hablo con las personas, cuando ustedes me escuchan a mí predicar, es muy fácil entender con qué estoy teniendo comunión yo. A veces el predicador tiene comunión con un libro, con un autor, y eso es lo que nos está compartiendo.
A veces el predicador tiene comunión con las noticias de la política y de la semana, y es lo que nos comparte. Cuando tú hablas con una persona, tú puedes ver con qué está teniendo comunión. Porque lo que sale de su boca es aquello que está conociendo constantemente. ¿Me explico? La experiencia de conocer es una experiencia de poder ser transformado por aquello que estás conociendo. En cambio, si lo que estás conociendo es a Cristo, si lo que estás teniendo comunión es con su palabra, también es muy evidente. Es un deleite hablar con aquellas personas que tienen comunión con la palabra de Dios. Porque su boca es fuente de vida. Su boca no es más que consuelo, consejo, luz, tantas cosas buenas, bendición y no maldición. Misericordia, gracia y no amargura. A eso se refiere este espíritu. Tener una experiencia con el Espíritu es tener una experiencia con Cristo mismo, de tal manera que seas transformado, que el objetivo del conocimiento es que seamos entendidos. Hasta aquí vemos el primer par de palabras. Luego dice el profeta, espíritu de consejo y de poder. ¿Qué significa consejo? ¿Cuál es la diferencia entre consejo, inteligencia y sabiduría? Bueno, consejo en una palabra es propósito. Una experiencia con el Espíritu Santo te llena de propósito. Es terrible vivir esta vida sin propósito. Levantarte cada día, prepararte para ir a trabajar y no tener un propósito en la vida. Por eso el día más feliz de la vida de cada hombre y mujer es cuando descubre su propósito. Por eso la invitación es, descubre tu propósito en el Señor. Él te llenará de propósito. Por fin entenderás para qué estás sobre esta tierra, sobre la faz de la tierra, para qué has nacido. El Señor te quiere llenar de propósito. Y vean cómo el profeta lo pone a la par con el poder. Porque necesitamos, una vez que hemos descubierto el propósito, necesitamos poder para cumplirlo. El Señor no hace la obra a medias. El Señor te quiere revelar para qué has nacido, para qué te creó, pero te quiere dar el poder para llevarlo a cabo. Muchas veces estamos frustrados porque decimos, ya entendí, Señor, cuál es tu plan para mí, pero no dejo de fallarte una y otra vez. El Señor te dice, tienes a tu disposición el espíritu de consejo y de poder, espíritu de propósito y de poder. El Señor nos quiere dar la fortaleza y el valor para hacer lo que entendemos que es lo correcto. Y el último par de palabras es espíritu de conocimiento y de temor. ¿Saben? La palabra conocimiento tiene que ver con una sabiduría que nos llena de calidad moral. Es decir, empieza a producir en nuestra personalidad rasgos de moralidad. Si antes éramos unos amargados, unos criticones, unos egoístas, nuestra personalidad empieza a ser transformada y somos generosos. Y somos personas agradecidas, somos personas que podemos expresar a otros misericordia constantemente. Ese es el espíritu de conocimiento y por supuesto de temor de Jehová. Nos convertiremos en personas reverentes al Señor. ¿Qué diferente es este concepto de tener una experiencia con el Espíritu Santo a esas experiencias que vemos a veces en algunos vídeos, en algunas iglesias, en algunos movimientos? Yo no quiero criticar las formas, como he dicho en un principio. A mí lo que me gustaría saber, ¿cuál es el resultado de esa experiencia en tu vida? ¿Estás siendo transformado? ¿Hay poder en tu vida para dejar de hacer los errores que te están destruyendo a ti y a tu familia?
¿Eres una persona congruente, consecuente con lo que es la verdad? ¿Eres una persona que tu personalidad a todas luces ha sido transformada? Porque si es así, quiero darle gloria a Dios por esos encuentros con el Espíritu Santo y que sigan existiendo. Que el Señor siga derramando sobre su iglesia el Espíritu del Señor. Hay una promesa del profeta Joel que dice: en aquellos días derramaré mi espíritu sobre cada uno. Es verdad que se cumplió en el Pentecostés, pero es verdad que se sigue cumpliendo. El Señor quiere derramar su espíritu, pero de esta manera, produciendo estos frutos. Así es que oro para que el Señor haga esta obra en nosotros. ¿Sabe? Yo no puedo ser pastor de esta iglesia sin la ayuda del Espíritu Santo. Yo no puedo predicar el evangelio allá afuera en las calles. No puedo compartir la historia de la salvación de Cristo a los inmigrantes si no dependo del Espíritu Santo. Yo me puedo tardar 10 años tratando de convencer a un musulmán de que Cristo es la salvación, de que Cristo murió en la cruz y resucitó. Pero para el Espíritu Santo solamente le toma un segundo para abrir los ojos del más ciego y duro corazón. Por eso yo te invito a que dependamos del Espíritu Santo, no solamente para vivir y para ser transformados. Dependamos del Espíritu Santo para hacer iglesia en este lugar. Dependamos del Espíritu Santo para cumplir la misión que Dios nos ha dado. Pero claro, no podemos pensar en llegar hasta lo último de la tierra si nosotros mismos no damos espacio al Espíritu Santo. Por eso la invitación es: ven. Ven, el Señor te dice: yo quiero convertirme en tu tesoro. ¿Han notado lo que decía el pasaje de Job que leímos al principio? Él te llenará de oro, de plata, de piedras preciosas. Un versículo que a muchos les encantaría cogerlo y predicarlo de manera literal y hablar de la prosperidad y desafiarte a dar ofrendas para que así el Señor te haga rico. Pero hoy entendemos por medio del Espíritu que la riqueza, la prosperidad que el Señor nos quiere dar es principalmente una prosperidad espiritual. Sacarte de tu ruina en la cual el enemigo de Dios, sin ninguna misericordia, te ha dejado. Porque Él no ha venido sino para robar, matar y destruir. El Señor quiere levantarte y darte nuevamente el valor que delante de sus ojos nosotros tenemos. Este es el encuentro que el Espíritu Santo puede llevarnos a tener. Así como el Espíritu Santo pudo revelar este carácter de Cristo hacia el futuro, pensando en Isaías, que está 700 años antes de que aparezca el Mesías. Así como ese Espíritu reveló el carácter de Cristo hacia el futuro, ese mismo Espíritu nos puede revelar a nosotros el carácter de Cristo hacia el pasado. Y que podamos reconocer estas virtudes en Cristo y podamos imitarlas. Cristo nos prometió su presencia cuando Él dejó la tierra. Él dijo: os conviene que yo me vaya, porque entonces enviaré el Consolador, el Espíritu. Y Él dice: yo mismo habitaré. Y incluso dice: mi Padre y yo haremos morada en ustedes, en vosotros. Así que el Espíritu Santo nos puede ayudar a entender lo que el carácter de Cristo volteando hacia el pasado. El Espíritu Santo no solo nos informa del carácter de Cristo, sino que nos lleva a experimentarlo en nuestra propia vida. Pablo oró por los efesios de esta forma. Dice en Efesios 1, 16 al 20: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,
para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la aparición del poder de su fuerza. La operación del poder de su fuerza, perdón. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 1, del 16 al 20. ¿No les sorprende que Pablo usa las mismas palabras que el profeta Isaías? Pablo, orando en el Espíritu por los creyentes en Éfeso, ora las mismas palabras, un espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento de Él. Que el Señor abra tus ojos, alumbre los ojos de tu entendimiento y que te llene, te muestre la grandeza de su poder, que te muestre las riquezas de la gloria en Cristo Jesús. Esa es una oración basada en la palabra de Dios. ¿De dónde sacó la inspiración Pablo? Quizá conocía este pasaje de Isaías, es muy probable. Pablo era un hombre antes perseguidor de los cristianos, los mataba, pero era fariseo de fariseos. Y conocía bien la palabra, pero por supuesto le está orando en el Espíritu. Y el mismo Espíritu que inspiró a Isaías, inspira la oración de Pablo. Así es que vamos a ver 3 acciones que el Señor quiere hacer en nuestro corazón a través de esta experiencia con el Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Quiero comenzar diciendo, un encuentro con el Espíritu tiene poder para abrir nuestros ojos. El mismo Pablo en Hechos capítulo 26, en su defensa ante el rey Agripa, lo llevan delante del rey y Pablo empieza a testificar con ese poder que solía hacer cada vez que predicaba el evangelio. Y le dice al rey Agripa, declara que Dios le ha enviado a los gentiles para una tarea específica. Y noten la tarea específica que Pablo menciona en Hechos 26, versículo 18. Para que abras sus ojos, dice Pablo, que Dios le ha enviado a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, nuestra tarea, la misión que Dios nos ha encomendado es que vayamos allá afuera y que abramos los ojos a los ciegos. Qué difícil tarea, ¿verdad? Es una tarea difícil o para alguien es fácil. Quiero decir algo, es una tarea imposible, no solamente difícil, es imposible. Nuestra dependencia está en el Espíritu Santo. Él es el que abre los ojos, el que convence del error. Pero es nuestra misión para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Por eso digo que una experiencia con el Espíritu de sabiduría y de inteligencia es un encuentro que tiene poder para abrir nuestros ojos. Necesitamos abrir nuestros ojos. La iglesia de Vica necesita abrir sus ojos también. Cada familia aquí sentada, representada en este lugar, necesita abrir sus ojos. Cada persona que ha llegado a este lugar por la misericordia de Dios necesita abrir sus ojos. Es algo espiritual. Es algo espiritual. Miren, cuando Isaías, el mismo profeta Isaías, denuncia la rebeldía de Israel, él dice que se han alejado tanto su corazón del Señor. Dice, de labios me alaban, me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Qué terrible realidad. ¿Cuántos podremos estar en esa situación? Que estamos aquí cantando al Señor, pero con un corazón, quién sabe dónde. Estamos aquí físicamente, estamos haciendo como que cantamos, pero nuestro corazón está divagando, quién sabe por qué lugares. Parece que estamos teniendo comunión con el Señor, pero en realidad, en lo íntimo, en lo profundo, estamos teniendo comunión con miles de cosas, menos con el Señor. ¿Y saben cuál es la cuestión? Que desde aquí se puede ver. Y yo sé que ustedes también lo pueden ver desde allá.
quiero decir, es evidente. Desde aquí se puede ver. Y Isaías denunciaba esto. En el siguiente versículo podemos ver cómo las palabras tan especiales que usa Isaías dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Qué tremendo, espíritu de sueño. Y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Saben, a veces desde aquí se puede ver que hay algo espiritual ahí por encima de la cabeza de algunas personas. Que comenzamos a exponer la palabra, a predicar la palabra de Dios y como si fuese un polvito mágico, se empiezan a cerrar los ojos. Tenía un amigo en una iglesia que apenas comenzaba la predicación y se arropaba con sus propios brazos y no sé cómo hacía para quedarse dormido y no caerse de la silla. Pero era como dicen aquí, calcadito, clavadito. Empezaba la predicación, se arropaba con sus brazos, era un hombre así grande, gordito, y se quedaba dormido hasta que terminaba la predicación. Desde aquí es evidente. Desde aquí se puede ver. No es un reclamo. A lo mejor ustedes me deben de reclamar a mí. ¿Por qué me duermes? Pero a veces, y hablando muy en serio, a veces es algo espiritual. A veces es muy evidente que está el enemigo cerrando los ojos. Y a veces no es el enemigo. Vemos la palabra de Dios que dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. ¿Sabe qué dice el Señor? No estás dispuesto a obedecer. No quieres la bendición para tu vida. Duérmete. Duérmete. ¿No dice así el Nuevo Testamento? No la despierten. O ese en Cantares me parece que lo dice. No la despierten. Déjenla en su sueño. Ya vendrá el tiempo en que despertará a mi amada. Hablando de la iglesia. A veces el Señor es paciente así. Pero es algo espiritual. Yo te invito a que tengas los ojos bien abiertos y tu corazón bien abierto de par en par y recibas lo que Dios quiere derramar sobre ti. No te lo va a dar por medida. La Biblia dice, Dios no da su espíritu por medida. Él derrama su espíritu. Y ya hemos visto todo lo que eso implica. Más que una experiencia espiritual extravagante, es producir una vida, una transformación en tu corazón. Amén. No sé de qué manera hacer más énfasis en esto, pero espero que el Señor clave este mensaje muy hondo en tu corazón. Nos libra de una vida, el Señor, sin propósito. En un punto número 2 es un encuentro con el Espíritu de consejo y poder. Tiene poder para sacarnos de las tinieblas. La Biblia dice que somos trasladados a un nuevo reino donde la voluntad de Cristo se cumple en nuestra vida. Colosenses 1, versículo 13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Sabes? El creer en Cristo produce en ti una carta de traslado. El Señor extiende una carta de traslado de un reino donde las tinieblas, la oscuridad, es lo que gobierna al reino de su amado Hijo. Dios te ha sacado de la ceguera espiritual al reino de su amado Hijo. Y me encanta que Pablo aclara, es el reino de su Hijo amado. Porque el reino de Dios tiene que ver con una persona. Una persona que no solamente es amada por el Padre, sino una persona que cuando tú la empiezas a experimentar por medio del Espíritu, llegas a amarla de tal manera que dices, Señor, tu amor nos constriñe, tu amor nos obliga, por cuanto tú has dado tu vida por nosotros, ahora nosotros damos nuestra vida por ti. Por eso
es el reino de su amado Hijo. Nos libra de una vida sin propósito, nos llena de poder para cumplirla. Dice 1 de Pedro 2, versículo 9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor nos ha trasladado a este reino de luz, al reino de su Hijo? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es tu propósito, anunciar las virtudes. Pero ¿cómo vas a anunciar algo que no conoces? Algo que tú mismo no estás experimentando. Por eso entendamos que un encuentro con el Espíritu nos llena de propósito y de poder. El Señor no nos ha salvado para que sigamos batallando, luchando, bregando como el mundo. Somos una nación adquirida, un real sacerdocio, una nación santa, linaje escogido. Somos posesión de Dios. Y nos sentimos muy especiales. Y lo somos, delante del Señor lo somos, pero nuestra diferencia del mundo radica en nuestra misión. El Señor nos ha escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Ese es el propósito. Y punto número 3, el espíritu del conocimiento y de temor. Un encuentro con el Espíritu nos transforma y nos santifica. Y aquí, hermano, no encuentro una palabra más precisa que Santiago. Santiago es un discípulo del Señor que no se anda con medias tintas, que te dice las cosas como son. Así es que el Señor nos quiere hablar de esta manera. Esta mañana, Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Saben, este versículo está justamente después del versículo al que hice referencia en el sermón pasado. ¿Recuerdan cómo podemos vencer al pecado? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ese es el versículo 7. Justamente esa es la fórmula para vencer. Y sigue haciendo énfasis Santiago en el versículo 8 y dice, acercaos pues a Dios. Acercaos a Dios. Es la invitación de la cual hemos estado hablando desde temprano esta mañana. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. El que creó los cielos, la tierra, el que puso límite a los mares, estableció las montañas, está dispuesto a acercarse a ti. Pero Él nos dice, limpia tus manos. Ya no seas una persona de doble ánimo. Purifica tu corazón. ¿Saben qué es una persona de doble ánimo? Es como si fuera una persona en cuyo interior viviesen dos personas. Una que quiere agradar a Dios y otra que quiere agradarse a sí mismo. Y tenemos esa eterna lucha. Es como la historia de Caín y Abel. Uno quiere agradar a Dios con todo su corazón y lo hace. Y el otro quiere agradar a Dios, pero a su manera. Y sabemos la historia, ¿verdad? Caín termina quitándole la vida a Abel, aquel que agradaba y buscaba a Dios. Tengamos cuidado porque ser un hombre de doble ánimo nos puede llevar a ese momento en que el hombre carnal quita la vida al hombre espiritual. Y nos alejamos de Dios. Y no seríamos los primeros ni los últimos que les pase esto. Por eso, el Señor nos invita a que alimentemos, fortalezcamos al hombre espiritual dentro de nosotros. Y que debilitemos y mortifiquemos al hombre carnal. Que lo crucifiquemos cada día. Ya no vivo yo, mas vive
Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por nosotros. Gálatas 2:20. Tenemos que entender esta verdad. No pueden cohabitar el hombre espiritual y el carnal. Tenemos que echarlo fuera. Por eso Santiago nos lo dice de esta manera tan clara, sin figuras, directo y a la cara. Acercaos a Dios, dice, limpiad vuestras manos. Ya no seas un hombre de doble ánimo. Uno que de repente está en la cima y de repente está en el pozo más profundo. El Señor quiere afirmarte como alguien que está viviendo de gloria en gloria. El salmista decía, has dado ligereza a mis pies, me has hecho andar en mis alturas. El Señor quiere aligerar tus pies. Necesitamos soltar. Así como los barcos que se están hundiendo, que tienen que echar por la borda todo el peso que no es indispensable. El Señor te dice ahora, esta sociedad se está hundiendo, ¿verdad? No tengo que hacer apología de esto. Esta sociedad se está hundiendo. Aligera tu barca y mantente en las alturas con el Señor. Necesitamos hombres valientes y mujeres valientes que hagan esto. Por eso, 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una experiencia con el Espíritu Santo te hace una persona llena de amor. Te hace una persona llena de poder para cambiar. Te hace una persona llena de dominio propio. No voy a hacer esto porque lo he decidido. Por eso el pasaje con el que comenzamos allá en Job dice, te propondrás algo y lo llevarás a cabo. No es porque el Señor esté ayudándonos a ser hombres y mujeres con un carácter más firme en su propia fuerza, sino es en la fuerza del Señor. ¿Qué concluimos, hermanos? Tenemos la promesa de que si nos acercamos al Señor, el Señor nos va a defender del enemigo. ¿Qué es lo que te está deteniendo de hacerlo? ¿Tienes miedo del que está en el mundo? ¿Porque te ha revolcado una y otra vez? ¿Tienes miedo de eso? Quiero terminar con esta palabra en Isaías 59, 19 al 21. Dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, no lo podemos evitar. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Volvámonos de la iniquidad. El Señor levantará bandera sobre nosotros. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Sabe? La invitación que está delante de ti, el Señor te da la capacidad de aceptarla o de rechazarla. Pero quiero terminar con esta idea. Si tú decides rechazarla, el enemigo está listo para venir como un río sobre ti. Y créeme, no dejará con vida todo aquello que nosotros le permitamos, si le damos entrada. Él destruirá, robará, matará, todo, si tiene la oportunidad. Pero si tú decides aceptar esta invitación, tenemos la promesa de que Dios mismo pondrá su bandera sobre ti. Es decir, Él dirá, me pertenece. Por aquí no vas a pasar porque me pertenece. Y si tú decides aceptar esta invitación, ese hijo que tienes en los brazos, ese hijo que está a tu lado, sobre tu regazo, recibirá la bendición de lo que tú decidas hoy. Y los hijos de tus hijos, porque el Espíritu y la palabra no faltarán.
Así de fiel es nuestro Señor. Delante de ti están dos opciones. Decide por cuál de ellas, en cuál de ellas quieres vivir. De una vez y para siempre decide. Te invito a que cierres tus ojos y que oremos al Señor. Señor, danos valor para escogerte a ti, Señor.